Amigos de Solo Venecia, estamos acá en una semana movidísima. Luis Daniel Salas y la gente de Red Wine movida porque hay mucha información vino tinto. Nosotros pensábamos que estas fechas iban a ser súper aburridas en el ecosistema fútbol venezolano y bueno, lo que viene, final del torneo de apertura en la Liga Fútbol, partidos amistosos de la absoluta allá en Estados Unidos, torneo Mauricio reveló con la sub-20 y en ese sentido, bueno, hay que hablar del debut de Venezuela ante Canadá, que sí, que es una selección que se sigue amalgamando, que cuenta con un universo de jugadores interesantes, pero que bueno, no pudo imponerse en el debut ante la selección de Canadá. Para eso y más mi compañero Luis Daniel Salas y Matthew Bello desde Francia, quien se estará conectando en breve por acá con el pálpito, al momento, desde el lugar de los hechos, del debut vinotinto ante la selección de Canadá. Recuerden, Venezuela pierde 0-2 ante el combinado norteamericano, con más dudas que certeza, falta de definición, quizás le pasó algo de factura al equipo de Juan Domingo Tolizano, que recuerden, recién se inserta a la dinámica de la selección sub-20. Para eso y más, Luis Daniel, ¿cómo estás? Feliz tarde, mi pana. Hermano, jodido, jodido. Qué partido el que se pierde. Jode más porque era partido ganable, porque Venezuela falló mucho, sobre todo en la primera parte. Los chamos estuvieron imprecisos, pese a que Yerwin Zulbarán hace un buen partido. No está fino, no está fino el chamo de cara al gol. Marcos Maitán también tiene un par, una muy importante que tapa el guardameta canadiense. ¿Qué nos pasa con Canadá, Carlos, coño? Siempre Canadá nos jode, ¿no? Es raro, da igual la categoría. Vaya selección, vaya selección. Bueno, les llegará recuerdos a la gente, ¿no? De aquella Copa América. Una selección que se le hace compleja a Venezuela, con todo lo engañosa que puede llegar a ser Canadá, selección con CACAF, pero que se le ha hecho esquiva a la selección nacional de Venezuela. Tenemos a Matthew, me parece, que se está conectando desde Francia. De todas maneras, bueno, esperando que establezca conexión de la mejor manera desde allá, pero una selección bueno, que esperemos que muestre un mejor desempeño en el próximo compromiso, que será ya este miércoles 3 de junio ante la selección de Costa de Marfil. En la primera de cambio, Luis, una selección marfileña que físicamente te va a exigir un poco más y es una selección atlética, rápida, que históricamente te ha exigido diversos esquemas del juego. Así que creo que va a ser un lindo reto y un choque de contrastes interesante. Tenemos a Matthew desde Francia. ¿Se escucha, Matthew? ¿Te tenemos? Creo que sí, ustedes me dicen, ¿se oye? Ajá, ¿cómo estás? Perfecto. Matthew Ahora sí, Bello. Bueno, gracias. a quienes no lo saben, Matthew Bello está en Francia cubriendo el andar de la selección de Venezuela en el torneo Mauricio Reveló, y aquí está en exclusiva luego de haber palpitado lo que es el debut de Venezuela, lamentablemente con derrota 0-2 ante la selección de Canadá. Matthew, ¿qué sensaciones te trae de ese partido? Pues yo creo que es lo típico de un ciclo. Bueno, primero saludarlos a todos y a los que están también en directo. Es el inicio de un ciclo. Entonces yo creo que es un equipo que a pesar de que algunos de estos chicos se conocen, hay que empezar a ver cómo es la mano del nuevo entrenador, ¿no? Cómo es este nuevo cuerpo técnico. Yo creo que sí, y lo decía Tolizano y lo van a poder ver allí en las declaraciones que nos dio en la rueda de prensa, que el equipo estaba un poco ansioso quizás, que crearon oportunidades porque las hicieron, sobre todo el primer tiempo. Hubo ocasiones, el equipo luchó más y los dos goles llegaron por errores de Venezuela, sin quitarle el mérito a Canadá. Canadá es un equipo físico, es un equipo bueno, pero los dos goles llegaron más por errores de Venezuela. En el segundo tiempo quizás se desdibujaron un poco, los cambios también buscaban sobre todo esto, ¿no? Refrescar líneas, empezar a ver a los jugadores. Así que la lectura que yo hago en particular a lo grande es que es el inicio de un nuevo ciclo con jugadores jóvenes y por tanto creo que hay que tener cierta paciencia y cierto grado de comprensión o de tolerancia hacia ellos. Estaba diciendo. Matthew, Sí, sí. bueno, adelante Luis, adelante. No, que le estaba diciendo a Carlos justamente que el partido jode más porque era un partido perfectamente ganable, se falló mucho. Canadá, como tú bien dices, los dos goles caen más por demérito de Venezuela que por mérito canadiense. ¿Tú cómo lo viviste o cómo se ve que lo vivió Juan Domingo Tolizano, que lo vivieron los chamos después del partido? ¿Cuáles eran las sensaciones allí en campo? Sí, que era un partido en cierta manera manejable, ¿no? Que podían haber sacado un resultado mejor. Había cierta impotencia, los chicos estaban molestos, a pesar de que esto es un torneo amistoso, es un torneo de exhibición, en el que cuando decimos exhibición es que realmente el Morir Revelo ha sido toda la vida un torneo para que estos jugadores de países emergentes como Venezuela
se muestren ante los ojeadores, ante los scouts, allí siempre los vemos. Entonces, claro, hay una cierta molestia más allá de que eso es un partido amistoso. Los chicos, por supuesto, todos siempre quieren ganar. Eso no está claro, el mensaje fue alentador. Están empezando a corregir, tiene que empezar a hacer las correcciones lógicas, no solo para este torneo, sino para que empiecen a sembrar. Le pregunté sobre este proceso y cómo él lo ve, esa comunicación que va a tener también con Vizcarrondo y con los otros entrenadores. Sí, claro, hay una comunicación fluida y normal, y la idea es jugar el equipo a pase corto, por ejemplo. Pero luego cada uno de estos entrenadores tiene cierta independencia en cada uno de sus equipos. Entonces es un parte de ese análisis que nos da Tolizano. No creo que hay mucho más de esa molestia típica de haber perdido el partido. Y en lo particular no sé si realmente estaba como para ganarse, porque hubo más de los errores. Es el segundo tiempo, el equipo como que se pierde un poco y hace menos de lo que había hecho en el primer tiempo. Matthew, ¿cómo estuvo la grada? ¿Hubo mucha presencia de personas, de scouts? ¿Viste algo extraño? No, sí, escuché algunos scouts, unos latinoamericanos, creo que chilenos, y había unos italianos. Luego en Aviñón es un poco más lejos del resto de las ciudades donde están, más cerca de Marsella. Es verdad que el año pasado, que en Venezuela no estuvo, se hizo mucho aquí en Aviñón. El próximo partido es en otra ciudad más cerca de Marsella y tienden a llegar más gente, ¿no? Entonces, sí, había poca gente, además es día de semana. Había solo una familia de venezolanos que vi por allí, creo que es un poco familia de algunos de los chicos, ¿no? En otro momento he visto gente que vive aquí en la Provenza, en el sur de Francia, que ha ido a acercarse, pero bueno, quizás los horarios, la distancia no permitió mucho ver más gente de Venezuela apoyando por allí. Bueno, el próximo partido de la selección de Venezuela, ya que Matthew toca el tema, es el miércoles 3 de junio a las 2:30 hora de Venezuela, ante la selección de Costa de Marfil. Una selección, ya lo decía con Luis Daniel, te va a exigir desde lo físico, va a exigir que seas mucho más rápida que ellos en cuanto a juego y en cuanto a despliegue en la cancha. Yo creo que estos son los contrastes que nutren una selección, sobre todo en categorías inferiores. Mira, te pregunto lo de los scouts, Matthew, porque bueno, uno siempre está por ahí investigando y conversando con fuentes. Más de 10 scouts estaban hoy en el partido viendo a Marcos Maitán. Ese era el dato que quería lanzarles acá. Más de 10 scouts estaban viendo el partido de Marcos Maitán, que ojo, se está jugando. El entorno de Marcos Maitán no ha decidido su futuro. Gran parte de su futuro lo decide su desempeño en este torneo. No me gustó mucho lo que fue su debut ante la selección de Canadá. Bueno, Venezuela recibe 2 goles, pero él sabe lo que se está jugando, y bueno, el resto de estos jugadores, recuerden todo lo que influyó aquel torneo en 2022 con una selección finalista y en qué terminó la carrera de varios de esos jugadores. Así que sin duda alguna un trampolín importante para nuestros chicos que bueno, que ya han demostrado en uno de los torneos juveniles más importantes de Europa que pueden competir. Sí, esperemos que allí vuelvan a salir. La idea es que siempre de estas camadas salgan algunos, porque al final sabemos que los juveniles esto es como una especie de pirámide, ¿no? Es un gran filtro. Y los que llegan son los que realmente tienen esas condiciones para estar en la élite. Entonces, sí, Maitán tiene muy buenas condiciones. El primer gol fue más un entrevero allí. Habían, no sé, 15 jugadores en el área chica de Venezuela. Fue complicado, o sea, despejar. El segundo gol ya es un error más claro. Curiosamente, luego Maitán es el que hace quizás la jugada de la posibilidad de gol más clara que tuvo Venezuela, que se la termina parando el portero de Canadá. Así que en ese sentido, pues demuestra esa polivalencia y es bastante interesante. Así que ojalá que tampoco se presione tanto para que así lo puedan ver en esas condiciones buenas y que así a alguno de estos ojeadores le preste suficiente atención y que él pueda al final escoger lo mejor para su futuro. No, y esperar también que Juan Domingo Tolizano también encuentre al equipo, porque no deja de ser un debut de alta exigencia para un proceso sub-20 en donde se deja en el banquillo a Diego Clout, se deja en el banquillo a Henry Díaz, al mismo Charlie Vegas, que me parece que entró en la segunda parte y lo hizo bastante bien.
Carlos lo decía, el próximo partido es en 2 días ante la selección de Portugal. Esto es un torneo corto donde el tiempo de descanso es mínimo y el tiempo para corregir todavía más. Entonces, me imagino que habrán cambios, ¿no? De cara al próximo partido. Sí, estos son torneos de rotación, ¿no? Quieres poner a varios jugadores a que estén allí, también tienes que darte cuenta en función de la temporada que ellos han tenido, si hay algunos jugadores que vendrán quizás con algún tipo de molestia, o que han jugado más o que han jugado menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, él también tendrá que hacer las correcciones, ¿no? Para lo que pasó el día de hoy. Así que yo creo que sí va a tener la oportunidad Cloud y todos los otros que están llamados a ser un poco puntales de esta selección, pensando para el 2027. Luego habrá quizás... Sí. Matthew, estuve escuchando parte de la rueda de prensa y las declaraciones que te dio Juan Domingo Tolizano. Ya ustedes las verán luego, al finalizar esta conversa, acá en este mismo compacto, la rueda de prensa del señor Matthew Bello, quien estuvo presente, acreditado en el torneo Mauricio Reveló cubriendo la selección de Venezuela. Pero el señor Juan Domingo Tolizano te hace énfasis, Matthew, en que se está siguiendo una línea de trabajo. O sea, todos los directores técnicos de las categorías menores de Venezuela, incluso Vizcarrondo como la punta de lanza, están siguiendo la misma filosofía, y yo creo que es un mensaje importante para el que viene de atrás, para el consumidor, y creo que tranquiliza, ¿no? Un poco saber que hay un plan, más allá de que, bueno, de que en un torneo de preparación pueden pasar cosas como estas. Que es el deber ser, ¿no? Al final, el pasaje de muchos de estos jugadores por estas selecciones, los suramericanos, los mundiales sub-20, al final todo eso es muy anecdótico, porque al final tú lo que estás es puliendo jugadores para que esa pirámide te llegue a lo más alto. Sí, o sea, ¿se entiende? ¿Cuántos jugadores han pasado por selecciones sub-20 que después, cuando llegan a ser profesionales, pues terminan siendo jugadores, entre comillas, del montón, o sea, jugadores normales? Quizás brillan en torneos sub-20 o sub-17 y después... Entonces, claro, hay que seguir esa línea de trabajo, y que estos chicos, 2, 3, 5, los que sean que tengan que llegar, lleguen con la idea que tiene el entrenador de la selección principal, que en este caso pues es Vizcarrondo, sin quitarle lo que le puedan aportar los otros entrenadores. Y eso lo quise ver porque, claro, lo quise preguntar en particular a Tolizano, porque entiendo que son entrenadores que están todos empezando. Vizcarrondo con la de mayores también lo está haciendo, y ahora se suma Aristeguieta con la sub-17. Entonces es importante que haya esa línea y que se mantenga, y que, como dices tú, Carlos, los chicos lo entiendan. Es curioso porque Matthew toca un punto y es interesante. Tú te pones a analizar cuántos jugadores realmente trascendieron de la camada 2022 que llegó a la final, y a mí solo se me ocurren 2. Telasco Segovia y John Mikel Aramburu, que han consolidado quizás una carrera en el exterior, por decirlo así, seria. Quizás otros con más vaivenes que el resto. Vicky Romero recientemente acaba de llegar al fútbol uruguayo. Pipo Vivas también llegó al fútbol colombiano, pero jugadores ya instalados. John Aramburu, campeón de Copa del Rey. Telasco Segovia, bueno, Emily Ace, con todos sus defectos, bueno, se ha ganado un espacio en una liga muy mediática hoy por hoy, debe estar a nada de volver al fútbol del viejo continente. Entonces, yo creo que es la lectura correcta, y fomentar una idea de juego y trabajar en una identidad que hace mucho no se tiene, porque yo no sé, ustedes también siguen mucho lo que hace la selección. ¿Cuándo fue la última vez que supimos a qué jugaba la selección de Venezuela? Entonces, yo creo que empezar a construir desde eventos como este, y bueno, tomando en cuenta también, chicos, que el sudamericano es en 2027. El sudamericano es en 2027 y hay un proceso de construcción con una mano de obra interesante, con elementos interesantes, así que trabajo hay y tiempo también, ¿no, Luis? No te escucho. Estaba muteado, disculpa. También decir que es mucho más fácil que el jugador se termine de consolidar mientras más partidos juegue y mientras más procesos haga en su etapa de formación. La selección Vinotinto no clasifica una Copa del Mundo sub-20 desde el 2017. Desde la generación subcampeona del mundo. O sea, ha quedado de ver la categoría sub-20. Entonces, Juan Domingo Tolizano en este torneo está buscando también batir una mala racha que ya viene de varias generaciones. Mientras la sub-17 parece que ya se va haciendo una costumbre verla cada día, o bueno, año tras año disputando la Copa del Mundo, la sub-20 ha quedado a deber. Y me parece que Juan Domingo Tolizano también tiene la responsabilidad no solamente de armar un estilo, de seguir, digamos, la línea
que ha mandado Osvaldo Vizcarrondo desde encabezar este cuerpo técnico y este proyecto Vinotinto, sino también, dentro de todo, se le va a pedir resultados como se le va a pedir resultados a todo el mundo. Si no, díganselo a Ferreira. Sí, bueno, un dato interesante el que comparte Luis Daniel acá. Cuando se juegue el sudamericano de cara al Mundial Sub-20, se van a cumplir 10 años de la última clasificación de Venezuela a la cita de selecciones de esta categoría, aquella recordada Copa del Mundo de 2017, subcampeones ante la selección de Inglaterra en aquella derrota en la gran final. Matthew Bello, no quisiéramos quitarte mucho más tiempo, sabemos la diferencia horaria que seguramente estás cenando luego de la cobertura. ¿Qué aporte final puedes dejarnos de esta primera fecha y los que vienen, ¿no? Para esta segunda, donde también estarás presente? Sí, a ver, es un equipo que tiene siempre esos matices interesantes de algunos jugadores que van a brillar más. Insistimos en eso. Estos torneos no hay que ponerse la presión. Más allá de que es verdad, Venezuela llegó el primer año y llegó a la final. Pero tuvimos sin quitarle mérito a estos chicos, digamos con una muy buena generación, esa que dirigió el Bocha. El Bocha. Entonces, el primero es eso, ¿no? Este equipo pierde hoy contra un equipo muy físico y Costa de Marfil va a ser incluso más físico todavía, más físico, ¿no? Entonces, básicamente, yo voy a insistir al punto, es un año de transición, es un año de mundial, pero nosotros no estamos en el mundial, entonces tenemos que verlo como un año de transición para todos, para la de mayores, para la de sub-20 y la sub-17 que ahora la va a tener Aristillete, que va a tener que prepararla, sí, para un mundial. Entonces hay que tomársela con calma este año para que justamente sea el año de las pruebas. A mí, sobre todo, apartando un poco lo que es esto, me gusta mucho la convocatoria que hizo Vizcarrondo para la de mayores, ¿no? Con cuestiones de la disciplina, a partir de la situación que pasó con Salomón y con Savarino. Uh-huh. Entonces, además de eso, creo que es una convocatoria interesante. Y aquí sí tiene que ver también esa línea de que haya una disciplina. Y eso es muy importante para todo. El mensaje tiene que ser muy claro desde arriba. Volviendo a lo que es el Maurice Reveló, seguir aprovechándolo. Sencillamente eso, que nos sigan trayendo aquí estos jugadores para que los vean los ojeadores y para que ellos se den cuenta que pueden jugar contra selecciones de todo el mundo, desde jóvenes, y puedan ir fomentando su crecimiento como jugadores. Entonces, ya después del segundo partido podremos hacer un mejor análisis de qué es lo que está aportando Tolizano y de qué puede verse este equipo en particular, ¿no? En fichas más allá del Maitán, que ya lo sabemos, o de Zulbarán, que ahora viene también al fútbol europeo. Pues Matthew Bello desde Francia, gracias Matthew por tu intervención. Estaremos contactando de cara al partido ante Costa de Marfil. Acá seguiremos hablando de la selección nacional de Venezuela. Luis Daniel, bueno, luego de un revés en el torneo Maurice Reveló y ahora, bueno, encarando lo que es la doble fecha FIFA, ¿no? Ante la selección de Turquía e Israel, bueno, también haciendo gala esto de lo que es la preparación de todo el ecosistema de las selecciones nacionales de Venezuela en diversas categorías. Solo Benex acreditado en Miami para el partido absoluto. Matthew Bello está en Francia ya preparándose para el partido ante Costa de Marfil y el Arsenal continúa porque Solo Benex siempre está. Así que vamos a seguir de la mano de nuestro equipo, siguiendo el andar Vinotinto por el mundo. Luis, ¿cómo te preparas para esa doble fecha? No, hermoso, hermano. Estamos en Semana Vinotinto. Ya después, al finalizar la charla, los dejamos entonces con las declaraciones de los protagonistas desde allá, desde Francia, recolectadas por Matthew Bello. Pero ya entrando un poquito más en clave selección, lo que dice Matthew, básicamente. Un año de transición, un año de pruebas, una selección Vinotinto de Osvaldo Vizcarrondo que se va a medir ante el rival más difícil hasta el momento en el proceso Vizcarrondo. Y bueno, año de transición suena muy bonito, el año de las pruebas, pero la gente quiere resultados, loco. La gente quiere resultados. Y si se va a perder contra Turquía, tiene que ser jugando un partidazo. Eso me queda claro. Sí, y a nosotros también nos queda claro que ustedes están apoyando esta dupla, que es la dupla favorita de todos ustedes. Y estos dos canales de YouTube, leemos cada comentario luego de cada video. Gracias por el respaldo que nos están dando. Gracias por el apoyo que nos están dando en todas las redes sociales. Aquí estamos. Venezuela viene de caer
0-2 ante Canadá en el torneo Mauricio Reveló, y aquí estamos. Y después del juego con Costa Marfil también estaremos acá. Viene la doble fecha FIFA en Estados Unidos y allá también estaremos. Así que gracias por el respaldo. Crean que lo están depositando en la plataforma correcta, porque solo Benex siempre está. Así que estamos agradecidos por su apoyo. Esto fue, bueno, una pequeña conexión luego de ese partido. Quizás con ese sabor amargo de la no victoria, pero estuvimos en el lugar de los hechos. Los vamos a dejar con las declaraciones de los protagonistas, específicamente Roman Davis y Juan Domingo Tolizano, porque el resto salió caliente, hermano. Hay sangre caliente ahí. Querían ganar el partido y no quisieron declarar a la prensa, pero bueno, nuestra labor es estar y ustedes van a escuchar. El único medio que estuvo presente en la rueda de prensa de Venezuela luego de la derrota ante Canadá en el inicio del torneo Mauricio Reveló 2026. Y a todos los que siempre están, gracias. Sigan estando, que nosotros les seguiremos dando contenido de calidad. Un abrazo, fueron Luis Daniel Sales, este servidor Carlos Trachi, quienes habla, Red One y Solo Benex, la dupla favorita de todos ustedes. Será hasta una próxima ocasión. Chao, chao. Para nosotros es el primer partido oficial que tenemos, no solo de este torneo, sino como selección. Es el primer partido oficial que me toca dirigir. La verdad que creo que hay sensaciones encontradas. Por momentos creo que el equipo mostró la idea de juego que nosotros queremos. Creo que el equipo jugó en búsqueda del arco contrario, tuvo la posibilidad de... ¿Quieres ir traduciendo? Porque si no va a ser... No, es para ella. Sí. Okay. Creo que tuvimos 22 remates al arco, no pudimos atinar la posibilidad del gol, pero bueno, creo que para hacer el primer partido cometimos un par de equivocaciones que nos costó caro. Los 2 goles son complicidad nuestra. Hay que trabajar mucho, hay que hacer de esto un equipo más sólido en algunos aspectos. Sufrimos mucho la pelota parada, las acciones de balón parado las sufrimos de más. Eso no lo esperábamos. Y bueno, hay que trabajar en corregir rápidamente porque vienen partidos seguidos y tenemos que tratar de sumar si queremos tener una posibilidad de competir. Creo que jugamos en el primer tiempo muy bien en el campo de ellos y después nos costó sacar la pelota en nuestra primera zona. Ahí vamos a tratar de mejorar, vamos a tratar de hacer los ajustes necesarios. Pero bueno, creo que primero me queda... en la idea de que mis jugadores lo buscaron hasta el final y después, bueno, vamos a tratar de que no pasen este tipo de cosas, minimizar el error. Gran parte del partido, me parece que, insisto, el equipo lo buscó, generó, faltó finalizar alguna acción. Creo que si hacíamos un gol, capaz de la emotividad del gol nos podía llevar a empatarlo por lo menos o a reducir la diferencia. Creo que ellos se defendieron bien, también hay virtud de ellos. Cuando nos tuvieron que presionar lo hicieron bien, entonces nosotros tenemos que corregir rápidamente, pero me quedo con la idea de que el equipo lo buscó hasta el último momento, hasta el último respiro y bueno, nada, es corregir, para eso estamos acá, para poder formar una idea y poderla hacer sólida de cara a los objetivos primarios que tenemos en el año. Pero ¿cómo ves justamente eso, esta camada de jugadores? Claro, hay un universo también un poco más grande. ¿Cómo ves esa meta en particular, que lógicamente es preparar el equipo para el próximo suramericano? Bueno, creo que es un lindo reto que tenemos por delante. Creo que hay cosas por hacer. Yo estoy muy contento de la generación de jugadores que me tocó para entrenar, para dirigir. Creo que tenemos buenas posibilidades de mejorar. Veo un amplio margen de mejora en ellos. Como equipo y seguramente este tipo de partidos les va a servir a ellos porque el ritmo de juego es alto, es un ritmo de competencia de primer nivel a la edad. Creo que hoy jugamos un partido que seguramente en lo habitual en nuestras ligas locales no tenemos la posibilidad de jugar y eso nos va a hacer crecer mucho como equipo este tipo de compromisos y este tipo de escenarios de cara al objetivo primario, ¿no? Que es el sudamericano sub-20 en principios del año. Hay una idea mancomunada de trabajo. Cada quien como entrenador principal tiene su forma o tiene su toque, pero hay una intención de base que es algo a lo que intentamos hacer hoy, que es tratar de sacar la pelota al fondo, tratar de jugar en campo contrario, de intentar de que el equipo tenga ocasiones de gol, que sea protagonista de cara al arco contrario. Y eso, bueno, creo que lo hemos entendido
todos los que hoy formamos parte de los cuerpos técnicos de la selección. Hay muy buena comunicación con el cuerpo técnico de la mayor, al igual que las categorías más bajas. Tenemos una muy buena comunicación y creo que eso a la larga va a ser beneficioso para el fútbol nacional.